¿Alguna vez has percibido una energía extraña en tu casa, como si algo invisible perturbara la calma y el equilibrio espiritual? La Biblia advierte de manera contundente: no permitirás que viva la hechicera. Éxodo 22:18. Esta indicación no es solo un dato histórico, sino una revelación espiritual sobre el peligro real que representa la brujería en nuestras vidas. Cuando objetos malditos, energías oscuras o influencias ocultas ingresan en un hogar, se manifiestan de maneras que muchos no reconocen: enfermedades sin explicación, peleas constantes o incluso calamidades físicas. Hoy exploraremos las señales que anuncian la presencia de brujería en el hogar. Te enseñaremos a identificar estas 9 señales, qué significan espiritualmente y cómo enfrentarlas con la autoridad de Cristo. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti y proteger tu hogar de toda obra de las tinieblas? Cuando un hogar, que antes era un refugio de descanso y bendición, comienza a tornarse oscuro, tenso e inestable espiritualmente, es fundamental abrir los ojos del espíritu. Muchos creyentes libran batallas invisibles en sus propias casas sin darse cuenta de que el enemigo ha cruzado la puerta. Hay familias enteras que, sin razón aparente, caen en discusiones frecuentes, sufren insomnio prolongado, pesadillas recurrentes, angustias matutinas y una sensación opresiva en el ambiente que ni la limpieza física logra disipar. Aunque algunos buscan respuestas psicológicas o naturales, la raíz del problema muchas veces no está en lo visible, sino en lo espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda con claridad que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, revelaba una verdad ignorada por muchos: las fuerzas del mal no solo actúan en el mundo exterior, sino que también buscan establecerse dentro de nuestros hogares. Un hogar perturbado espiritualmente no siempre muestra señales estridentes. A veces comienza con una incomodidad sutil, con una atmósfera densa que no se puede explicar. Otras veces se manifiesta como una cadena de mala fortuna, enfermedades persistentes, pensamientos deprimentes y relaciones deterioradas sin causa aparente. Existen personas que han vivido años bajo un mismo techo sin percatarse de que ciertas energías oscuras han sido sembradas allí, ya sea por prácticas previas, visitas contaminantes o incluso por objetos que han traído sin discernimiento. En el libro de Josué, el pueblo de Israel fue derrotado por sus enemigos a causa del pecado oculto de un solo hombre, Acán. Él había tomado objetos malditos de Jericó y aunque los había ocultado, la contaminación espiritual se extendió por todo el campamento. Josué 7:13 recoge la orden divina: santifícate, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. No podrás enfrentarte a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de ti. Esta historia bíblica es mucho más que un relato antiguo, es un espejo para nuestro presente. A veces, un solo elemento contaminado, una puerta espiritual abierta o una práctica tolerada en el pasado pueden generar una invasión espiritual silenciosa que altera por completo la atmósfera de un hogar. Lo que antes era armonía se convierte en conflicto, la paz en ansiedad y el sueño tranquilo en noches de presencias inquietantes. Muchas personas han normalizado el caos, creyendo que es parte de la vida moderna, sin darse cuenta que conviven con fuerzas que no provienen de Dios. Jesús advirtió que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir, y muchas veces su táctica más efectiva es infiltrarse sin ser detectado. Cuando un hogar se vuelve territorio de oscuridad, sus frutos comienzan a ser evidentes. Los hijos se rebelan sin motivo, los matrimonios se enfrían, el cansancio espiritual se apodera de todos y la oración se vuelve pesada o inexistente. No es casualidad, es señal de que algo espiritual está interfiriendo. Marcos 3:27 dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Esto indica que si el guardián del hogar está atado o descuidado, el enemigo tendrá acceso. Una mujer contó que durante años sintió que su casa estaba envuelta en tinieblas. Aunque era creyente, percibía que algo no encajaba. Las plantas morían sin razón, los animales actuaban raro y las discusiones con su esposo aumentaban. Hasta que un día, durante la oración, el Espíritu Santo le reveló que en un rincón olvidado guardaba una figura decorativa traída de un viaje, un objeto vinculado a prácticas ocultas. Al desecharlo, orar y ungir su casa, la paz volvió, el ambiente se transformó y el hogar recuperó su propósito. Casos como este son más comunes de lo que pensamos. Muchas veces,
Los creyentes caen en una rutina espiritual superficial y dejan de discernir el ambiente a su alrededor. La Biblia muestra en Reyes 4 cómo Eliseo fue hospedado en la casa de una mujer sunamita y trajo bendición, incluso resucitando a su hijo. Pero también relata cómo la presencia de lo santo o lo profano puede cambiar el destino de un hogar, donde se honra a Dios hay vida, donde se tolera lo oculto, ruina. La casa no es solo una estructura física, es un campo espiritual que puede estar bajo el gobierno de Dios o bajo el asedio del enemigo. Cuando la oscuridad se instala, se vuelve evidente incluso en detalles pequeños: rechazo inexplicable a lo espiritual, olvido de la Biblia, postergación de la oración, irritabilidad sin motivo. Este tipo de resistencia espiritual es una señal clara de contaminación. El enemigo sabe que mientras el hogar esté consagrado no puede operar. Pero si logra instaurar una atmósfera de distracción, indiferencia o contienda, tendrá terreno fértil para sembrar división y destrucción. Proverbios 24, 3-4 dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Un hogar guiado por la sabiduría divina será un lugar de bendición. Sin ella, el desorden espiritual tomará el control. Algunos hogares enfrentan un ciclo constante de pérdidas, negocios que fracasan, dinero que desaparece, oportunidades que se esfuman. Aunque no siempre significa brujería, puede ser una señal cuando está acompañada de síntomas espirituales. Recordemos lo que pasó con Israel cuando abandonaron al Señor y toleraron prácticas paganas. Deuteronomio 28 describe las consecuencias de la desobediencia: maldita serás en tu entrar y en tu salir, tus canastas estarán vacías y todo lo que hagas fracasará. No es solo castigo, es la consecuencia espiritual de permitir que lo impuro gobierne donde solo debe reinar lo santo. El hogar fue creado por Dios como un santuario, un lugar donde su presencia se manifieste y donde cada miembro de la familia encuentre refugio, dirección y fortaleza. Pero cuando este santuario es invadido, el enemigo busca deformar esa imagen. Por eso, muchos niños experimentan terrores nocturnos, hablan solos o ven sombras. No son solo imaginaciones, sino percepciones espirituales legítimas que los adultos desestiman por desconocimiento. Jesús dijo en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto muestra que los niños están más conectados al mundo espiritual de lo que pensamos y muchas veces son los primeros en detectar alteraciones invisibles. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia a Dios transforma hogares. La casa de Obed-Edom fue bendecida mientras el arca del pacto estuvo allí, trayendo prosperidad y protección, 2 Samuel 6:11. Pero también vemos cómo la idolatría y la desobediencia destruyen generaciones. En Oseas, Dios compara a su pueblo con una casa infiel: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. No es ignorancia intelectual, sino espiritual, la incapacidad de discernir los tiempos, señales y puertas abiertas al enemigo. Hoy, más que nunca, es vital recuperar el discernimiento espiritual sobre el ambiente del hogar. No podemos asumir que todo está bien solo porque las cosas parecen normales. La vida espiritual no se mide por apariencias, sino por frutos. Si los frutos son amargos, si la paz se ha ido y la opresión es constante, es tiempo de una revisión profunda. 2 Corintios 13:5 nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este examen debe incluir nuestro entorno, prácticas, palabras y objetos que permitimos habiten con nosotros. Muchos creyentes oran por bendición, pero no limpian el terreno, piden prosperidad, pero toleran lo impuro, claman por paz, pero permiten la entrada de lo profano a través del entretenimiento, objetos o actitudes contrarias a la palabra. Es momento de entender que el hogar debe ser un territorio sagrado, vigilado, consagrado y sostenido por la obediencia. No es cuestión de miedo, sino de responsabilidad espiritual. En el libro de Job vemos que el enemigo pidió permiso para tocar su vida, pero no pudo hacerlo hasta que Dios se lo permitió. Job 1:10. Esto revela que hay una protección real alrededor de cada hogar, pero que puede ser vulnerada cuando dejamos grietas abiertas. La primera plaga de la brujería en un hogar no es física, sino la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando dejamos de discernir el mal, justificamos lo incorrecto y la presencia de Dios deja de ser prioridad,
el deterioro ha comenzado. Pero aún hay esperanza. Se puede restaurar el ambiente, recuperar la paz y hacer del hogar un refugio divino. Aunque las tinieblas hayan entrado, la luz de Cristo siempre tiene el poder de expulsarlas. Juan 1:5 declara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la han vencido. Cuando el enemigo busca acceso, no siempre actúa directamente. Una de sus tácticas más sutiles es usar objetos, símbolos o costumbres aparentemente inocuos, pero con una carga espiritual peligrosa. Así como un solo anatema contaminó el campamento de Israel, muchas casas hoy soportan el peso invisible de elementos que jamás debieron ser aceptados. La Biblia advierte en Deuteronomio 7:26, no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella, la aborrecerás y abominarás, porque es anatema. No son meras palabras simbólicas, sino advertencias precisas sobre la contaminación espiritual que puede introducirse inadvertidamente por permitir lo profano en lo sagrado. Dios estableció principios de santidad no solo para el cuerpo y el alma, sino también para los espacios donde habitamos. El hogar, como extensión de la persona, puede reflejar o rechazar la gloria de Dios. El problema comienza cuando por ignorancia o descuido se abren puertas y se permiten objetos consagrados a prácticas espirituales contrarias a Dios. En muchas culturas, ciertos amuletos, figuras o símbolos, aunque entregados con buenas intenciones, están profundamente ligados a fuentes de poder ajenas al Espíritu Santo. Cuando estos elementos entran al hogar, no lo hacen solos, traen pactos, invocaciones o ataduras que dan derecho legal al enemigo para actuar en ese lugar. En el Antiguo Testamento, Dios fue enfático en ordenar la destrucción total de ídolos y utensilios. Números 33:52 dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todas sus esculturas, imágenes de fundición y lugares altos. Mientras esos objetos permanecieran, la influencia de los espíritus asociados seguía activa, impidiendo el avance y la plenitud de la promesa. Así, un hogar hoy no puede ser totalmente libre si conserva elementos que representan autoridad espiritual de las tinieblas. En muchos hogares cristianos hay artículos adquiridos sin discernimiento en viajes o ferias, amuletos, atrapasueños, figuras de deidades extranjeras, máscaras, objetos rituales o decorativos con símbolos ocultos. Estos, al ser colocados, se convierten en portales, no por su poder en sí, sino porque han sido consagrados a espíritus que reclaman derecho para operar donde se les honra. La palabra de Dios no deja lugar a dudas con respecto a la idolatría. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Tolerar estos objetos es compartir el altar espiritual del hogar con algo que Dios rechaza. Los portales espirituales no se limitan a lo físico, pero muchas veces lo físico es la llave. Algunos elementos no fueron traídos por la familia, sino heredados: antigüedades, libros esotéricos, cartas de tarot, objetos de prácticas espiritistas, reliquias familiares sin examinar a la luz de la palabra. Aunque estén guardados o escondidos, siguen siendo puertas abiertas si no han sido destruidos bajo la autoridad de Cristo. Hechos 19:19 narra cómo en Efeso muchos que practicaban artes mágicas quemaron sus libros públicamente, un acto radical de limpieza espiritual que exige renuncia total, porque donde hay pacto hay influencia. La presencia de objetos malditos o consagrados no solo afecta el ambiente, sino que abre caminos para la operación del enemigo. Hay cosas que no se ven, pero que se sienten. A veces entras a una casa y todo parece estar en orden, muebles bonitos, decoración impecable, sonrisas en las fotos. Pero el ambiente se siente pesado. Hay silencio, pero no hay paz. Hay orden, pero no hay armonía. Y eso no es casualidad. Es espiritual. Porque sí, hay hogares que aunque estén limpios por fuera, por dentro están infestados de conflictos invisibles. Presencias, energías, sombras que no vienen de un mal día, sino de puertas abiertas. Puertas que se abrieron sin querer, o a veces queriendo. A través de discusiones constantes, objetos contaminados, entretenimiento destructivo, pactos con el pecado, o simplemente, abandono espiritual. El enemigo no entra tocando la puerta. Entra cuando nadie vigila, cuando nadie ora, cuando nadie se levanta con autoridad. ¿Y tú, has hecho una limpieza espiritual de tu casa? Muchos quieren paz, pero no están dispuestos a renunciar a lo que les roba esa paz.
Se entretienen con lo que los está atando. Normalizan lo que está destruyendo el ambiente espiritual de su hogar. Permiten que sus hijos se alimenten de basura en redes sociales, mientras la familia se fragmenta sin que nadie lo note. Y cuando llegan los problemas, enfermedades constantes, ansiedad, insomnio, discusiones sin sentido, tristeza sin explicación, se preguntan por qué. No es coincidencia. No es psicológico. Es espiritual. No se trata de supersticiones. Se trata de discernimiento. Hay hogares que no necesitan solo una limpieza física. Necesitan una liberación profunda. Porque cuando Cristo no reina en el hogar, el enemigo encuentra terreno fértil. Y cuando la presencia de Dios no habita, otras presencias toman su lugar. Pero aquí está la verdad, no todo está perdido. Dios está levantando familias despiertas, con visión y con fuego. Padres y madres que no solo oran, sino que se paran firmes. Jóvenes que no solo cantan, sino que interceden. Gente que no teme tomar autoridad y declarar en voz alta: esta casa no está a la venta. Esta casa no será territorio del enemigo. Aquí manda Cristo. Aquí reina la luz. Aquí vive el Espíritu Santo. El primer paso es reconocer que algo está mal. El segundo es levantarse con autoridad. Y tú puedes hacerlo. No necesitas esperar el domingo ni depender de un líder espiritual. Si tienes a Cristo, tienes el poder para declarar guerra contra todo lo que vino a destruir tu hogar. Porque no se trata solo de orar, se trata de limpiar, cerrar puertas, romper cadenas y volver a edificar el altar familiar. Llena tu casa de la presencia de Dios. Que cada rincón respire vida. Que las paredes escuchen oración. Que los pasillos conozcan la alabanza. Que la cocina huela a gratitud. Que los dormitorios estén protegidos por la palabra. Porque cuando hay presencia de Dios, no hay espacio para las tinieblas. Y si hoy estás escuchando esto, no es por casualidad. Es porque el cielo te está haciendo un llamado. ¿Vas a seguir ignorando las señales, justificando el caos, conviviendo con la opresión invisible? ¿O vas a levantarte, tomar tu posición y recuperar el ambiente espiritual de tu casa? No estás solo. No estás sola. Tienes armas espirituales. Tienes autoridad. Tienes propósito. Tu hogar es más que un espacio físico. Es un territorio de batalla. Es herencia. Es altar. Es futuro. Y hoy puedes decir con voz firme y con fe: mi casa y yo serviremos al Señor. Y desde hoy, todo cambia. Porque cuando Cristo entra, el enemigo huye. Y cuando el Espíritu habita, la oscuridad no puede resistir. No lo pienses más. Es ahora. Limpia tu casa. Recupera tu paz. Recupera tu propósito. Recupera el fuego.